Diputado Tetaz, querido. Estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo ¿Bien? anda eso? Muy bien, ¿vos? ¿Bien? Muy bien. Queremos decir que Tetaz es amigo, me encanta que seas diputado, Sí. ¿estás feliz? Estoy contento, sí, la verdad que sí. ¿Seguís corriendo? Poco, menos de lo que quisiera, y se nota, además, pero... No sé, pero- no te sí. veo, pero nunca te vi mal. Pero sí, tres veces por semana salgo. Tetaz, ustedes salen por Palermo, que algunas veces salgo, y lo encontrás a Tetaz, ¿viste? Pasa por Tetaz corriendo. Sí, porque vivo Sos un cerca. gran atleta, ¿no? ¿Cuánto Claro. corres? No, ahora estoy corriendo poco. El otro día hice 8 kilómetros, estoy volviendo despacito, así que cuando agarro regularidad, sí, hago fondo de 10, 12, 14. Martín, venías con una vida, hacías televisión, radio, Mitre, etcétera, y te suena el teléfono, te empezás a enterar que hay como una idea tuya para llevarte a la política. Contanos esos momentos. Mira, yo hace muchos años que coqueteo con la política, para decirlo de alguna manera. Tuve alguna invitación en 2017, después se volvió a repetir en 2019. Eran momentos de crecimiento profesional míos muy importantes en el sector privado, que no era mi momento para hacer política, pero yo sabía que en algún momento quería hacerlo, ¿no? De alguna manera hace muchos años que vengo estudiando los problemas del país y aportando soluciones por ahí, escribiendo algún libro, algún artículo, pensando cómo lo podemos resolver y siempre... Dando clases también, Sí, ¿no? en la facultad también. Entonces uno siempre tiene la posibilidad de decir, bueno, de esto que estoy opinando se puede jugar también, ¿no? Se puede salir a la cancha. Pero me puedo tenés que poner la tener camiseta. ganas de pasar a... Pero obviamente política, es un terreno un poquito más áspero, sí, hasta ahora Me imagino. el comentario desde la platea siempre es más tranquilo, ¿viste? Y cuando te pones la camiseta... Y no puede haber sido mejor la analogía porque realmente, viste, la política está teniendo una alta intensidad en la opinión pública últimamente. Sí, claro. Entonces, fíjate vos que los videos de Javier Milei, por ejemplo, en Diputados TV hicieron furor. Total. Es un canal Diputados TV Total. que siempre, viste, Un era un canal de rating, sí, culto, sí, para parecía decirlo de Tinelli. alguna manera, viste, de golpe tenían Tinelli otros años, ¿no? 1 millón de visitas Sí, los sí, sí, videos, sí, sí. una locura total. Bueno, hace un Entonces, rato estuvo Esper también, que tiene mucho que ver también con le esta fue nueva muy bien, movida, le fue ¿no? muy bien a José Luis. Entonces, evidentemente, hay un apetito, un interés, sobre todo de los jóvenes. Y esto es lo otro que está bueno, que es interesante, por la política. Y entonces ahora hay más demanda. Bueno, ¿Viste? eso Están se todos vio perdóname Martín, pero eso de las generaciones, de los jóvenes versus los más veteranos, lo vimos con Heller, ¿no? Y vos, en tu primera intervención, cuando vos pediste bajar el IVA y qué sé yo, y le hiciste un par de correcciones que estaban interesantísimas, estaban muy bien, y Heller, medio como que ahí se pudo ver un poco. Después, Massa te marca una falta de experiencia a vos, que ya lo habrás corregido y habrás hablado con Sergio, pero digamos, esas dos generaciones se vieron muy marcadas esa tarde. Hay una generación nueva, claramente, de políticos en general. ¿No? Yo no creo que necesariamente tenga que ver con una cuestión de edad. Es una cuestión actitudinal, no etaria, ¿no? No etaria, claro. Y creo que es algo, porque qué sé yo, Está también bueno está lo que Ricardo decís, López está Murphy en el bueno, está Congreso. bueno, claro. Ricardo es una persona con una gran experiencia, no es un pibe, pero sin embargo le dio un aire fresco extraordinario al Claro. Congreso. Entonces todo el mundo está esperando a ver qué va a decir cuando habla. Y eso es muy importante, porque ya no es tan fácil pasar algunos temas como si nadie supiera de economía, entonces lo pasaban los temas. Ahora hay muchas figuras fuertes con mucha penetración en los medios, entonces esas figuras sacan el Congreso a la calle y al mismo tiempo la sociedad está más expectante a ver qué es lo que pasa. Claro. Entonces te pasa factura permanentemente, te piden explicaciones de por qué fue lo que pasó con tal cosa, te piden explicaciones sobre los proyectos, entonces... esto la verdad que, yo te digo, ayer publiqué un proyecto, que envié un proyecto sobre el monotributo y hoy me pasé todo el día contestando en las redes sociales a un montón de gente que quiere saber. Bueno, pero ustedes trajeron un poco, vos tenías muy buenas redes sociales antes de ser diputado. Sí, claro. Ustedes trajeron ese mundo, bueno, recién hablábamos con Esper también, ¿no? Que desde Obama en adelante se dieron cuenta que las redes sociales tenían mucha participación. Pero no me terminaste de contar, estabas sentado y te sonó el teléfono, no sé si suena el teléfono ahora o te escriben, me parece que te escribieron. Sí, tomé un café con un amigo que es Juan Nosiglia, que me dijo... Hijo del Coti, ¿no? Exactamente, que me dijo que ya con el cual había tenido algunas conversaciones antes, que
Después hablamos de todo lo que hablamos siempre, nos ponemos al día. ¿Vos no tenías idea para que estabas ahí, que te iban a decir eso? ¿O sí? Me imaginé, Más o porque menos. cada tanto, siempre que nos juntábamos a tomar un café con Juan, siempre en algún momento llegaba la pregunta, che, ¿pero para cuándo vamos a hacer política? Y yo además me había separado hacía poco, era un año que dije, bueno, este año va a ser un año de cambio. Y dije que sea el cambio de todo. Y lo Te agarró pensé, dije, justo. si tengo la oferta lo voy a pensar esta vez, lo voy a evaluar, voy a considerarlo. Y cuando me vio Juan, me contó que había charlado con Martín Lustó, que Martín estaba muy interesado. Después, un par de días después, Martín mismo también me hizo un llamado. Y entonces ahí dije, cuando me dijeron, bueno, ya sabes lo que te vamos a decir, la propuesta que siempre te hacemos, dije, bueno, esta vez lo voy a pensar. Esta vez puede ser, y ahí empezamos en una serie de, qué sé yo. Yo, por ejemplo, quería saber si podía seguir trabajando en la actividad privada, si yo podía seguir dando conferencias como doy, porque tenía que complementar mis ingresos para poder mantener a mi familia. Obvio. No era una decisión tan simple que la podía tomar solo. ¿Y Entonces, pudiste? Sí, no era algo que yo no sabía, pero sí, los diputados pueden seguir. Yo, por supuesto, tenés que tener un límite en términos de conflicto de intereses. Entonces, yo no puedo asesorar a una misma empresa de manera sistemática. Absolutamente. Si después, en todo caso, hay una norma que tiene que ver con esa actividad. Supone que yo tenga como cliente una automotriz y sistemáticamente le vendo mi informe a una automotriz todos los meses. Y después entonces hay un tema de ley automotriz, ya no lo puedo votar. Claro, no podés estar. Me tengo que eximir de votar, que abstener de votarlo, claro. Exactamente, pero después no hay problema. ¿Con qué cosas te encontraste de la política que te decepcionaron? Y me decepciona el recurso a la tradición, ¿no? El recurso a la tradición. Por ejemplo, esa discusión que decías vos con Massa en el Congreso, que se hizo pública. La verdad es que el reglamento no permitía hacer lo que estaban haciendo. La verdad que el reglamento era muy claro, y yo una de las primeras cosas que hago cuando entro a un lugar es leer cómo son Lo las marcaste cosas. ese día, yo leí Es muy el reglamento. claro el reglamento. El reglamento no permite que vos trates temas que no tienen nada que ver con el que rompen la unidad del tema que venías tratando. Estábamos tratando bienes personales, lo resumo, venía el proyecto del Senado con media sanción, por unanimidad, todo el mundo de acuerdo en que había que aprobar esa baja en bienes personales, y el peronismo empezó a meterle un montón de artículos por la ventana. Y rompió la unidad de lo que se llama el principio de unidad del proyecto. Rompió la unidad, empezó a tratar otros temas, no tenían nada que ver con ese. Eso es absolutamente antirreglamentario, no está previsto en ningún artículo del reglamento. Se lo hice saber, entonces me dice, bueno, no, pero en realidad porque lo hizo alguna vez la Espina cuando ustedes manejaban el Monzó y qué sé yo. Viste ese recurso como lo hicimos mal 30 veces, vamos a seguir haciéndolo mal 35 veces más. A mí esas tradiciones que van en contra del reglamento no me gustan y no estoy dispuesto a tolerarlas, pero tuve ese enfrentamiento con esa vieja forma de hacer política en la Cámara, ¿no? ¿Le ves algún aspecto positivo a Guzmán? Le veo una muy buena formación, es una persona formada, es una persona que entiende, no es un terraplanista de la economía. ¿En qué sentido te lo digo? Entiende que hay un problema de inflación si vos emitís mucho dinero. Todavía tenemos un montón de gente que de manera terraplanista realmente te dice, no, vos podés emitir lo que quieras, no pasa nada, no tiene nada que ver, son los empresarios, ¿no? Este terraplanismo Guzmán no lo tiene, entonces entiende que hay un problema si emitís demasiado con la inflación, entiende que las tarifas no las podés subsidiar para siempre, que los precios tienen una función en la economía y que hay que corregirlo. Entiende que vos no podés bombear el consumo interno sin generar divisas, porque si no crecen las exportaciones te quedás sin divisas, eso es pan para hoy, hambre para mañana. De hecho, él hizo las críticas en su momento al propio gobierno de Cristina por eso. Lo que pasa es que lo que no entiende Guzmán, o donde está más flojo, es en la pata política. Cuando vos sos ministro tenés que saber, por supuesto, de economía, pero además tenés que entender algo de política. Digamos, no te puede desautorizar un subsecretario. No puede ser que vos... ¿Quién es el jefe político de Guzmán? Cristina, claramente. Cristina y Máximo. ¿Sí? Lo que ellos, el filtro es, él puede hacer solamente lo que le permiten. Fíjate lo que pasó en el presupuesto el año pasado. Ellos se quejaron de que no aprobaron el presupuesto, pero se pasaron 3 meses sin ir a Congreso. ¿Por qué no lo llevaron al presupuesto a Congreso? Porque el propio bloque no quería. El propio bloque le decía, el presupuesto ese contemplaba un ajuste muy grande en las tarifas. Muy grande, brutal. Un ajuste en subsidios brutal. Entonces el propio bloque decía, nosotros no vamos a votar ajuste. Porque el peronismo es un poco una hermenéutica de la abundancia, ¿no? ¿Qué quiere decir una hermenéutica? Una interpretación. O sea, el peronismo nació interpretando una abundancia. En la década del 40 se producen los mejores términos de intercambio de Argentina, los mejores precios internacionales del trigo en ese entonces, como si fuera la soja ahora a $1000, imagínate.
boom de commodities. Y el peronismo dijo, esto soy yo, esto fue gracias a mí. Entonces, claro, entraban muchos dólares, los salarios en dólares podían ser más altos, y entonces los salarios reales mejoraron en Argentina, y el peronismo se vistió, se puso ese saco y dijo, yo hice subir los salarios en dólares. Claro. Entonces, claro, después ¿cómo van a hacer ellos mismos los que ajusten? No pueden hacerlo, pues se rompe el relato. Entonces Máximo esencialmente lo que dice es, yo no voy a hacer que ajusten. Yo solamente vengo acá a inflar, a hacer la demagogia, a congelar la tarifa. Que el descongelamiento lo haga otro, yo no tengo nada que ver. Ahora, estamos en un problema, según tu opinión, en el sentido, según tu respuesta, no tu opinión, en el sentido que si Guzmán es el que está tratando con el Fondo Monetario Internacional, después tiene que pasar, después te voy a preguntar por lo del Congreso, ¿no? Pero digamos, si su jefe político es Máximo y es Cristina, que no están muy de acuerdo, de hecho Máximo renunció, ¿cómo va a pasar eso, no? Es decir, ¿cómo Guzmán va a pasar ese es el esas problema, directivas políticas imagínate vos económicas, ese problema, ¿no? ese es el problema que está teniendo Guzmán ahora en Estados Unidos. Vos imagínate que va a negociar ante el FMI alguien que es un interlocutor, que el que negocia dice, che, pero este tipo tiene algo que ver. Es como si vos tenés que negociar el contrato con el canal acá. ¿De parte de quién viene? ¿Viste? Y viene algún muchacho de maestranza del canal, que seguramente hacen un laburo bárbaro, pero que no tiene nada que ver con los directivos del canal. Y te viene a negociar el contrato y vos decís, pero ¿estoy negociando con el interlocutor válido? O me voy a poner de acuerdo con esta persona y después cuando venga el dueño del canal me va a decir, no, esto no tiene nada que ver, no lo podemos pagar. Entonces me parece que un poco, sobre todo, mira, los datos que manejo yo, de mi fuente me dicen que el oficialismo tiene solo 70 votos en el Congreso. Hay 48 que estarían con Máximo y que no estarían apoyando al presidente. Entonces, de hecho... O sea, Máximo maneja 16 en el bloque, ¿no? O sea, no, maneja un poco más. 48, mencionaste 48. Sí. Están los moros, están todos ahí, ¿no? Hay un montón de gente que no está dispuesta a votar lo que quiere el presidente, a ser los que levantan la mano para votar el ajuste, digamos. Un poco por esta cuestión discursiva que te decía yo antes. Y eso complica las cosas. Fíjate que estamos ya a 8, hoy es 8 de febrero, y todavía no hubo extraordinarias, que supuestamente estaba la convocatoria, iban a ser primero en enero, después iban a ser en febrero. ¿Y cuándo son las extraordinarias? No hay convocatoria, nadie sabe cuándo van a ser las extraordinarias. ¿Por qué no lo hacen? Porque esencialmente no tienen ni los votos propios. Ahora, si no tienen los votos propios, ¿ustedes qué van a hacer? Hay muchas alternativas, ¿no? Porque ese es un problema político que se agrega al problema técnico. O sea, yo el otro día lo dije medio en broma, pero es la verdad. Macu, si yo te llamo para hacerte una propuesta y te digo, tengo una propuesta para vos, ¿me la aceptás o no? Vamos a decir, decime cuál es la propuesta primero, ¿no? Claro, entonces acá pasa lo mismo. Todo el mundo está preguntando a nosotros si vamos a aceptar lo que viene en el fondo, y primero decime que viene en el fondo. Entonces ahí hay primero un problema técnico. ¿Qué va a venir? ¿Va a ser aprobable o no lo que va a venir? Segundo, está el problema político, es decir, viste, me estás pidiendo que apruebe algo que no aprueban ni siquiera los tuyos. Entonces, una posibilidad ahí, lo que propuso Patricia Bullrich es simplemente retiren deroguen esa ley que exige que pase por el Congreso y háganlo ustedes a simple firma, respetando por supuesto la ley de administración financiera, que es la que protege al país para hacer una buena negociación. La otra alternativa es que nosotros, que podría ser también, es que fuéramos eventualmente al Congreso, pero que no votáramos, entonces que dejáramos que lo voten ellos y que la interna política que se responsabilicen de ellos, decís vos. Claro, esa es otra posibilidad. Es otra posibilidad. Ahora, si realmente hubiera un consenso de toda la clase política, empezando por el propio oficialismo, eso sería más fácil entonces de construir un consenso de toda la fuerza política, que todos dijéramos, che, hay un consenso de todo el oficialismo, acompañemos la propuesta que están trayendo para que tengan su herramienta, ¿no?